Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Por favor, apaguen las luces y pónganse cómodos, porque esta noche yo los vuelvo a llevar a través de la desolada carretera. Durante los próximos 40 minutos, avanzaremos juntos por un camino solitario, donde la niebla no siempre es natural, y las historias aparecen sin ser llamadas. Relatos de terror, testimonios inquietantes y leyendas que parecen susurrarse solas en la oscuridad, nos acompañarán en este trayecto. No importa desde dónde nos escuchen, aquí todos somos pasajeros del mismo viaje. Así que respiren hondo. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, ya que el motor ya está encendido y no hay vuelta atrás. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La tormenta. Mi nombre es Rubén Carvajal, y lo que estoy a punto de contarles ocurrió una noche aquí, en Ciudad Acuña. Aquella noche yo me encontraba trabajando, como de costumbre, en la empresa donde laboro. Me había tocado el turno nocturno, ese turno en el que el tiempo se estira. El silencio pesa más, y cualquier ruido parece fuera de lugar. Afuera, una tormenta intensa azotaba la ciudad. La lluvia caía con fuerza. El viento silbaba entre las estructuras metálicas, y los relámpagos iluminaban el cielo por segundos, como si alguien encendiera y apagara la luz del mundo. Recuerdo haber pensado que era una noche perfecta para que algo saliera mal. Cerca de la medianoche, mi celular sonó. No era una hora normal para recibir llamadas, y cuando vi el nombre de mi esposa en la pantalla, sentí un presentimiento difícil de explicar. Contesté de inmediato. Del otro lado de la línea, no escuché palabras. Escuché llanto. Un llanto desesperado, entrecortado, como si le faltara el aire. ¿Dónde estás?, me preguntó. ¿Estás bien? ¿Sigues en el trabajo? Su voz temblaba. Le respondí que sí, que estaba bien, que no había salido en ningún momento, que seguía trabajando como siempre. Entonces le pregunté qué estaba pasando. Hubo un silencio. Uno de esos silencios que pesan más que cualquier grito. Y entonces comenzó a contarme lo que había vivido. Me dijo que estaba en la planta alta de la casa, junto a nuestra hija. La tormenta había comenzado a ponerse más fuerte, y los truenos hacían vibrar las paredes. De pronto, empezó a escuchar ruidos en la puerta principal. No eran golpes normales, sino como si alguien estuviera probando la chapa, empujando, insistiendo, incluso rascando. Pensó que quizá yo había llegado antes de lo esperado. Bajó con cuidado las escaleras, tratando de ver quién estaba ahí. Y entonces fue cuando lo vio. Ahí, del otro lado de la puerta, estaba yo, su esposo, ni más ni menos. Vestido con el uniforme de trabajo, con la misma complexión, con el mismo rostro. Pero algo estaba mal. Me dijo que en cuanto cruzaron miradas, supo que no era yo. Tus ojos, me explicó, no tenían vida. Eran fríos, vacíos, como si algo estuviera usando tu cuerpo, pero no supiera imitarte del todo. Esa cosa la miró fijamente y le habló.
Déjame entrar. Por favor, déjame entrar. Ella dio un paso atrás. Algo dentro de ella, un instinto, una alarma primitiva, le gritó que no abriera la puerta, que aquello que pedía entrar no era su esposo. Cuando se negó, ese entre comillas yo cambió. Comenzó a jalar la puerta con fuerza, una fuerza desmedida, violenta, sacudiéndola mientras repetía una y otra vez: déjame entrar, déjame entrar. El ruido de la tormenta se mezclaba con los golpes, con el rechinar de la puerta, con esa voz que no sonaba del todo humana. Por suerte, la puerta estaba cerrada con seguro. Mi esposa retrocedió, subió corriendo las escaleras y abrazó a nuestra hija. Ambas comenzaron a llorar, presas de un miedo que no sabían explicar, solo sentir. Pero no terminó ahí. Entre el estruendo de la lluvia, mi esposa escuchó cómo aquello se alejaba de la puerta principal. Escuchó pasos rodeando la casa, pasos pesados, lentos, seguros, hasta que llegaron al patio trasero. Entonces comenzaron los golpes en la puerta de atrás, furiosos, desesperados. Fue en ese momento cuando ella, temblando, me llamó por teléfono. Mientras me contaba todo, yo sentía como el estómago se me hacía un nudo. Porque, conductor y pasajeros, yo nunca salí del trabajo. Se lo confirmé. Le dije que seguía ahí, que no había manera de que yo estuviera en la casa. Pero su llanto era tan intenso, su miedo tan real, que pedí permiso para salir antes de mi turno. No recuerdo el camino a casa. Solo recuerdo la lluvia golpeando el parabrisas y una sensación constante de que algo me observaba desde la oscuridad. Cuando llegué, la tormenta seguía cayendo. Todo estaba aparentemente en calma. Entré a la casa, abracé a mi esposa, tranquilicé a mi hija. Les dije que seguramente todo había sido producto del miedo, de la tormenta, del cansancio, que el viento había azotado las puertas y su mente había hecho el resto. Ellas no son seguidoras de temas paranormales. Necesitaban una explicación lógica, y yo se las di. Esa noche los tres dormimos juntos. Pero ahora, conductor y pasajeros, a ustedes, sí puedo decirles la verdad, porque sé que ellas nunca escucharán este relato. Antes de entrar a la casa, algo llamó mi atención. En el lodo del patio, producto de la lluvia, había huellas. No eran huellas cualquiera. Me agaché a mirarlas y sentí cómo se me helaba la sangre. Reconocí el patrón de inmediato. Era el mismo dibujo que dejan mis botas de trabajo cuando piso tierra mojada. La misma suela, el mismo desgaste, la misma forma. Eso solo podía significar una cosa: que esa noche, alguien igual a mí, vestido igual a mí, con mis mismas botas del trabajo, sí estuvo ahí, tratando de entrar a mi casa. A usted, conductor, y a ustedes, pasajeros que viajan escuchando mi voz, antes de despedirme quisiera pedirles algo muy simple. Si esta noche escuchan que alguien llama a su puerta, asegúrense primero de que no sean ustedes mismos. La última visita.
Mi nombre es Leticia Medina. Y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años aquí, en San Luis Potosí. A ustedes que escuchan, a ustedes que se dejan acompañar por esta historia, en la quietud de la noche, mientras recorremos la desolada carretera, les pido que imaginen un edificio en silencio absoluto, iluminado apenas por luces artificiales, con pasillos largos y fríos y llenos de memoria. En aquel entonces, yo trabajaba como guardia de seguridad en el Museo Leonora Carrington. Mi turno era el de noche. Esos que muchos evitan, pero que a mí nunca me incomodó del todo. Siempre me gustaron los espacios tranquilos, los lugares donde el tiempo parece detenerse. Aquella noche transcurría con total normalidad. El museo estaba a punto de cerrar. Ya había hecho el recorrido habitual por las salas, verificando que no quedaran visitantes, revisando puertas, luces, vitrinas. Afuera la ciudad comenzaba a apagarse, y dentro del museo, el silencio era tan profundo que mis propios pasos parecían ajenos. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre anciano, de la tercera edad, se encontraba frente a la entrada. Su postura era encorvada. Vestía de manera sencilla, casi antigua, y su rostro mostraba las marcas de muchos años vividos. Me miró con cierta urgencia, pero también con una tristeza difícil de describir. Se acercó despacio y me habló con voz baja. «Señorita, ¿me permitiría entrar?» Le expliqué con cortesía que el museo estaba por cerrar, que lamentablemente ya no era posible el acceso. Pensé que entendería, pero no fue así. Insistió. Me dijo que no iba a tardar, que solo necesitaba unos minutos, que no haría el recorrido completo, que solo quería ver algo. Había algo en su manera de hablar que me inquietó un poco, pero no de mala forma. Más bien parecía desesperado, como alguien que llega tarde a una cita importante. Por un momento dudé. Sin embargo, debido a su edad, a su apariencia frágil, pensé que no representaba ningún peligro. Además, el museo estaba prácticamente vacío, y yo estaría atenta en todo momento. Además, no estaba sola. Había un compañero de trabajo haciendo guardia conmigo también. Así que cometí el error de permitirle el acceso. Apenas cruzó la puerta, el ambiente pareció cambiar. El anciano comenzó a caminar lentamente por los pasillos, observando las paredes, las estructuras, los techos. Mientras avanzaba, empezó a hablar, sin que yo le preguntara nada. Relataba hechos históricos. Hablaba de años pasados, pero no de unos pocos años, de muchas décadas. Mencionaba castigos, encierros, rutinas duras, nombres que yo jamás había escuchado. Describía el lugar no como un museo, sino como otra cosa. Aquí no había arte, dijo en algún momento. Aquí había rejas y silencio. Eso me llamó la atención. Aún así lo atribuía a lo que pensé era una mente cansada, quizá confundida por la edad. Continué caminando unos pasos detrás de él, escuchándolo con curiosidad, pero también con una ligera incomodidad que no sabía explicar. De pronto, se detuvo. Miró hacia un pasillo en particular, uno que no formaba parte del recorrido principal. Entonces, dijo algo que jamás olvidaré. Voy a ver la que fue mi celda. Es lo último que debo hacer antes de irme. Sentí
un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré de inmediato para preguntarle a qué se refería, para decirle que no podía entrar ahí, pero cuando volteé, ya no estaba. No escuché pasos, no escuché puertas, no escuché nada. El pasillo estaba vacío. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Llamé al anciano en voz alta, pensando que quizás se había adelantado, pero nadie respondió. Confundida busqué a mi compañero de turno y le pregunté si había visto salir al hombre mayor, si lo había visto pasar por algún lado. Me respondió que no había visto a nadie. Ambos nos miramos en silencio y sin decir mucho, decidimos revisar las cámaras de seguridad. Fue ahí, frente a los monitores, cuando sentí el verdadero terror. En las grabaciones, desde el momento en que supuestamente dejé entrar al anciano, solo aparecía yo, caminando por los pasillos, deteniéndome, girando la cabeza, hablando, completamente sola. No había rastro del hombre, ni una sombra, ni una figura, ni un reflejo. Nada. Sentí cómo se me erizaba la piel y un frío profundo me recorrió el cuerpo. Mi compañero también guardó silencio. No sabíamos qué decir, porque no había explicación lógica. Esa noche, terminé mi turno con un nudo en el estómago. En este momento, conductor y pasajeros, quiero brindarles algo de contexto. Yo no soy de San Luis Potosí. Llegué a esta ciudad y cuando entré a trabajar a este museo, se me explicó algo. Aquel edificio, muchos años antes de ser un museo, fue una cárcel, una prisión que, tras quedar abandonada por años, fue transformada en un espacio dedicado a la cultura y el arte. Y esa cárcel tenía un curioso mote, un nombre que aún se escucha en susurros entre los más antiguos de la ciudad. La llamaban La Penny. Así que ahora me pregunto, y les pregunto a ustedes que me escuchan, ¿quién fue aquel hombre? El alma en pena de un preso arrepentido, que perdió la vida entre esos muros. Alguien que regresó solo para despedirse del lugar donde dejó su existencia. O algo más, que aún no acepta que su condena terminó. Desde entonces, cada vez que camino por el museo y siento que alguien me observa en silencio, no puedo evitar pensar que quizá algunos visitantes nunca se fueron del todo. Lo que cayó del cerro. Prefiero no decir mi nombre, no porque no confíe en ustedes, conductor y pasajeros, sino porque, después de lo que viví, entendí que hay historias que es mejor contar sin dar demasiados datos. Esto ocurrió hace algunos meses en Matancillas, Jalisco. Fui a visitar a unos parientes junto con mi hijo que, en ese entonces tenía 6 años. Ellos fueron amables. Nos recibieron bien y nos acomodaron en un cuarto que estaba un poco aislado del resto de la casa, cerca del baño. Dijeron que era lo más práctico, y no vi razón para negarme. Desde que entramos al cuarto sentí algo raro. No sabría explicarlo. No era miedo exactamente. Era una incomodidad, como si el aire estuviera cargado. Esa noche, mi hijo no podía dormir. Lloraba bajito, se aferraba a mí y me decía una y otra vez que alguien estaba afuera, que escuchaba pasos, que algo se paraba detrás de la pared. Yo me levanté varias veces. Abrí la puerta, revisé el pasillo, miré por la ventana. No vi nada,
Todo estaba en silencio. Intenté tranquilizarlo, decirle que era un lugar nuevo, que a veces la mente juega malas pasadas. Pero él insistía. «Mamá, alguien está ahí». En algún punto de la madrugada me pidió ir al baño. Salimos del cuarto, caminamos por el pasillo y al regresar, fue cuando lo vi. Desde la casa, se alcanzaba a ver el Cerro de la Cruz. Es imposible no notarlo. Y esa noche, algo brillaba, ahí arriba. Era una bola de fuego. No estaba fija, no era una luz normal. Danzaba sobre las copas de los árboles. Subía, bajaba. Se movía como si tuviera voluntad propia. Sentí cómo se me erizaba la piel. En ese instante, recordé algo que había escuchado desde niña. Que esas bolas de fuego no son luces, que son brujas. No lo pensé demasiado. Saqué mi celular con las manos temblando. Busqué desesperadamente una oración contra brujas y encontré una, según lo que decía Internet. La empecé a rezar en voz baja, abrazando a mi hijo. La oración decía que al terminar debía hacer un nudo. Miré a mi alrededor y lo único que encontré fue uno de los cordones de la cortina del baño. Con manos torpes, hice un nudo fuerte, apretado, como si mi vida dependiera de ello. Y entonces pasó. La bola de fuego comenzó a descender. Bajó lentamente, hasta que de pronto se apagó, como si alguien hubiera soplado una vela. No esperé a ver más. Tomé a mi hijo y regresamos al cuarto. Pero ahí empezó lo peor. Esa fue una noche de terror. Escuchamos risas, primero lejanas, luego más cerca. Lamentos como de alguien que se quejaba de dolor. Arañazos en las paredes, en la puerta, como si algo intentara entrar. Mi hija lloraba sin parar. Yo rezaba todo lo que sabía. Sentí golpes, sentí pasos alrededor del cuarto. Y una presencia furiosa. No dormimos. Cuando por fin amaneció, el silencio regresó como si nada hubiera pasado. No dije nada a mis familiares. Desayunamos tranquilos. Reían, hablaban, como si la noche anterior no hubiera existido. Más tarde fuimos a la plaza principal del pueblo. Compramos una nieve y nos sentamos en las bancas, tratando de disfrutar el día. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de la tercera edad. Caminaba con dificultad, encorvada y apoyándose apenas en su cuerpo cansado. Pasó frente a nosotros y de pronto se detuvo. Giró lentamente la cabeza y me miró. Su mirada no era normal. Era dura, llena de enojo. Se acercó un poco más y sin levantar la voz me dijo: «Mendiga vieja, ese nudo sí me dolió». Sentí que la sangre se me heló. La mujer siguió caminando como si nada. Yo me quedé inmóvil, con la nieve derritiéndose en mis manos. Conductor y pasajeros, desde ese día, entendí que algunas cosas que nos contaban de niños no eran cuentos, iban más allá de simples leyendas. Estimados pasajeros, este viaje aún no termina, así que quédense conmigo un momento más. Antes de continuar, es importante que los invite a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones en caso de que todavía no lo hayan hecho. Recuerda que así, YouTube te estará notificando cada vez que
haya un viaje disponible en la desolada carretera, y así no te perderás ninguno de los subsecuentes. Además, podrás estar en condiciones de decir #Yo soy pasajero y formar parte así de esta gran familia. Envía tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Recuerda que así vamos a poder seguir recorriendo esta desolada carretera y habrá más viajes por conocer. Y ya por último quisiera invitarte a que, si crees que este canal lo merece, lo hypees. Me dejes algunas palabras en la sección de comentarios, le des me gusta y por supuesto lo compartas con alguien que crees que pueda llegar a unirse a esta comunidad de pasajeros, que cada día gracias a ustedes crece más y más. Si lo haces, estaré enormemente agradecido contigo. Ahora sí, pasajeros, cerrando con broche de oro este viaje, vamos a una última escala, en donde nos adentraremos en una casa que tiene un trasfondo muy, pero muy macabro y que estoy seguro les va a provocar fuertes escalofríos. Vamos a ella. La casa de Gaby. Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Anteriormente ya había mandado algunos relatos al canal. De unos viajes en motocicleta, hasta un relato de algunos visitantes. Pero hoy les quiero relatar lo que sucedió a finales de 2024, mientras trabajaba en el estado de Querétaro. Y pues bien, mi relato es el siguiente. Yo soy de Pachuca, y por cuestiones laborales requerí cambiar mi domicilio de manera temporal al estado de Querétaro. Así que por ende tuve la necesidad de alquilar un lugar donde descansar después de la jornada laboral. Y llegué a rentar una pequeña habitación, algo retirada de mi lugar de trabajo. Pero supuse que era mientras encontraba algo mejor. Y así transcurrieron los días, hasta que me presentaron a mi jefa inmediata, que por azares del destino era Gaby, a quien conocía, pues fue mi pareja durante la secundaria. Terminando la presentación, en una hora de descanso comenzamos a platicar, y entre la charla le comenté del lugar donde me estaba quedando, a lo que ella me comentó que estaba algo retirado de las instalaciones, por lo que me ofreció una pequeña casa que había adquirido cuando llegó a radicar al estado. Pero cuando se casó, se había mudado con su esposo, y esa casa había quedado deshabitada. Me la ofrecía en renta por mucho menos de lo que estaba pagando. De esa manera, ya no estaría la casa sola, y yo ahorraría en renta. De inmediato acepté, sin imaginar lo que esto conllevaría. Al día siguiente, que era sábado, le pregunté si me podía mostrar la casa y platicar sobre el arrendamiento, a lo que ella aceptó. Así que me mostró la casa y convenimos el costo de arrendamiento. Por ende, realizamos el contrato. Le di el anticipo convenido, y esa misma tarde me mudaría después de realizar limpieza. Sin embargo, a su esposo la idea que yo fuera quien ocupara la casa no le agradó, y así lo expresó desde un inicio, pues él quería que su primo fuera quien la ocupara. Sin embargo, Gaby no lo quería así, pues había tenido malas experiencias con el primo de su esposo, y quería evitar tener algún problema con él. Los días transcurrieron con normalidad, hasta que un día llegó el esposo de Gaby a realizar, entre comillas, trabajos de mantenimiento del pequeño jardín, lo cual a mí se me hizo algo extraño, ya que no lo requería en ese momento. Pero no presté atención alguna, y salí a trabajar con normalidad. El día transcurrió, y al regresar a la casa, una sensación de pesadez en el ambiente se hizo presente. Una vibra extraña, como si algo no estuviera bien. Por lo que de inmediato, salí por una veladora y un poco de agua bendita a una iglesia cercana. Sin embargo, rociar el agua bendita
y prender una veladora intencionada a limpiar la casa no funcionó del todo, ya que el ambiente se sentía aún pesado. Durante la noche comencé a escuchar pequeños golpes en las paredes y un ligero, pero constante goteo de agua. Así que revisé cada llave de agua de la casa, sin encontrar el origen del mismo. Ya entrada la madrugada, se comenzaron a escuchar golpecitos en las ventanas y cómo jalaron una silla. Mi instinto fue levantarme, pues pensé que alguien se había metido a la casa, pero no fue así. Acomodé la silla y me aseguré que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Incluso me cercioré que las puertas de la cocina y principal estuvieran bien cerradas también. Al día siguiente, le comenté lo sucedido a Gaby, y a ella le resultó extraño que su esposo hubiera ido a la casa, pues el mantenimiento general se paga a la administración del fraccionamiento. Sin embargo, no le dio mucha importancia. Pero ese mismo día por la tarde, de nuevo su esposo estaba ahí, y sin más me dijo: «Bueno, amigo, te doy 24 horas para que te vayas, o de lo contrario saldrás corriendo de aquí». Por lo que asumí que lo dicho quizás fue por algún tipo de celos, y le dije que no tuviera cuidado, que Gaby solo era una amiga, y en este caso mi jefa inmediata, que yo era casado también y con hijos, que no tenía ningún interés en ella más que en lo laboral, y ahora de arrendataria, que solo era eso, que incluso el tema de amigos quedaba en segundo término, a lo que respondió que eso era lo de menos, que él quería que me fuera ya, que su primo quería ocupar esa casa, y él haría todo lo posible porque así fuera. Y sin más, se retiró, reiterando lo dicho, que si no me iba por las buenas, me iría por las malas. Yo platiqué con Gaby, pues al final de cuentas ella era la dueña. Me dijo que no le hiciera caso, que solo estaba molesto porque no había aceptado arrendarle a su primo. Pero esa noche, conductor y pasajeros, fue aún peor que la anterior. Los sonidos aumentaron. Y para mi infortunio, me di cuenta de que el causante era una sombra oscura en demasía, una sombra de un ente alto y delgado que movía objetos a voluntad y que los vidrios de las ventanas se movían a su paso, como si una pequeña ráfaga de viento los moviera. La silla que se había movido fue porque esa cosa la jalaba a media sala para ahí sentarse. Mientras con un dedo del pie golpeaba el piso, y eso provocaba un sonido parecido al del goteo de agua. De igual forma, con un dedo largo y huesudo, era como golpeaba la pared, y dicho sonido se escuchaba en todas las paredes de la casa. Yo me levanté y saqué la Biblia, que siempre cargo, pues, como comenté, tengo algo de susceptibilidad, y me apoyo de la Biblia en ciertos casos como este. Así, sin más, la abrí en el Salmo 91 y lo leí en voz alta, dejando la Biblia abierta en donde se encuentra la imagen de la Virgen. Después de hacerlo, comencé a rezar, y esta sombra desapareció, así como había aparecido. Ese día le dije a Gaby que me iba de su casa, que no quería tener problemas con su esposo, y ella me preguntó qué era lo que había pasado, pues no se explicaba mi decisión. Así que le dije lo sucedido, y con cara de incredulidad, me contestó que si era por lo que me dijo su esposo, que no tuviera cuidado,
que ella platicaría con él y no pasaría a mayores, pero que no me fuera de la casa, pues volvería a estar deshabitada e incluso podría ser víctima de invasores o vandalismo. Aparte, no encontraría otro lugar así de económico y cerca de nuestro lugar de trabajo, por lo que acepté quedarme con la condición de que ella platicara con su esposo y desistiera de lo que hubiera hecho en la casa con tal de sacarme. Ella aceptó. Esa misma tarde, al llegar a la casa, me dispuse a buscar en el jardín y dentro de la misma cualquier cosa que significara algún trabajo. Y efectivamente, conductor y pasajeros, detrás de unos arbustos, encontré un saquito negro. Lo abrí con ayuda de unos guantes y dentro encontré cabellos y lo que parecía ser pedazos de hueso y tierra, quizás de panteón, lo que es común. Lo rocié con agua bendita y decidí quemarlo en un lugar apartado de la casa, pero dentro del mismo fraccionamiento, un lugar sin casas cercanas. La situación mejoró por una semana. Los ruidos ya no se escuchaban por la madrugada y el ambiente cambió a ligero nuevamente. Pero esto duró muy poco, pues 2 semanas después, comencé a tener pesadillas que involucraban a mi esposa e hijos, incluso a mi hermana y a mi papá. Así que supuse que tenía que ver de nuevo con las amenazas recibidas, y de nuevo se lo comenté a Gaby, pero ahora sí en tono de molestia. Me dijo que hablaría con su esposo, ya que el serlo no le daba derecho a decidir en algo que a ella le había costado. Sin embargo, conductor y pasajeros, mi decisión fue cambiarme lo antes posible de vivienda, pues lo que fuera que estaba haciendo su esposo ya estaba involucrando a mi familia. Después de 3 días encontré dentro del mismo fraccionamiento una casa similar, que si bien la renta era un poco mayor, al menos estaría tranquilo el resto del tiempo del contrato laboral. Después de mi mudanza, en la casa de Gaby, se miraba una sombra por las noches, y en el jardín comenzó a secarse el pasto, los arbustos y a tener una fachada, como si hubiera estado abandonada por años. Solo habían pasado un par de semanas. Posteriormente, al terminar el contrato laboral, ella me pidió hacerlo extensivo de manera indefinida, pues había vacantes dentro de ese programa federal, así que me quedé hasta la primera semana de este año. Me quedé, pero no volví a su casa. Incluso a pesar de que somos amigos, elegí poner un poco de distancia y tratarla por asuntos meramente laborales. Pero por lo poco que alguna vez platicamos, ella se divorció, pues su esposo tenía tratos para venta de sustancias prohibidas. Y la casa de ella la quería para poner ahí un lugar de venta de dichas sustancias. Y su primo sería quien la atendería. Eso y que su esposo le había ocultado el conocimiento de algunos rituales y trabajos oscuros, por decirlo de alguna manera. Ese es mi relato, conductor y pasajeros. Que pasen una excelente noche. Recuerden tener cuidado cuando requieran rentar algún local o vivienda. No vaya a ser que sean los próximos en relatar algo para la desolada carretera. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,